I'm gonna get out of here. Bendiciones, bendiciones para cada uno de ustedes. Amén, amén, amén. Muchas bendiciones para todos. Amén. Amén. Andrés, Dios te bendiga. Bendiciones a todos. En unos minutos iniciamos. Ecstasy, maybe. God bless you. God bless you. Pastor Howard. God bless you. Don, mute my audio. Okay, let's see. I need to get my sound up. Okay, sound is up. I mean, I can certainly. Audio is on. I can have. I just don't know why we can't. Why does that sound so low? Audio, let's see, audio. Maybe he has that one. There we go. It does. Oh, he's muted. Well, Yeah, he doesn't want to be muted. He's muted because he wants to be. uh-huh. Why?
But we remember to take it home, and I need this. I need to remember to take home. And you know what I need to do? I need to make a note. I can certainly use my own phone. But on my phone, so you can have full screen. Well, I can hear you and see you guys. Can you hear and see me? Okay, hola, amigo. ¿Cómo está? Good. How are you? Bien, bien. Todo bien. I don't know where everybody else is at. Well, Must be 6 more participants. we're just going to have a big time tonight. Well, they're here. So you guys got home okay and everything, got settled in? Oh, it was a wild one. We got to talk. I don't know if you heard Oh, from is that Oscar. right? What Oscar happened? didn't make it till 1:30 in the morning. What happened? What did he go a different direction or something? I don't know. He was half hour ahead of me because we stopped. When we got to Route 29, 75 was closed and they sent us down 29. Oh, is You that know right? So that takes forever because there's one light at the trail. So it was 5 cars go through and everybody was going that way. Oh, I couldn't get a hold my. of Oscar, and God got him home because he went for about 40 miles with no gas. It's incredible, isn't it? Yeah, Yes. just amazing. Well, I don't know where he turned, but he turned somewhere crazy. You know, we never go that way anymore. We always go down 95. What we do is we take 95 to Yeehaw Junction, and then we pick up Highway 60 over there and come over to Tampa that way. It's about the same time frame, maybe a couple of, maybe 15, 20 minutes difference or something like that. But there is zero traffic. No, I think there's a big wildfire out there on 75. Oh, is that right? It could have been that because I've been hearing about it all day. Oh, is that right? I don't know where everybody else is at. ¿Hay alguien más en la línea? ¿Nos escuchan? Sí, se escucha todo. En unos minutos comenzamos. En unos minutos comenzamos. No lo oíamos ustedes. Ok. Disculpa. Sí, se escucha, amén. Se escucha perfectamente. Sí. Bendiciones. Oh, we certainly appreciated you guys coming, that's for sure. They can hear everything we're talking about, but we can't hear them. They say they're online. Okay. But I can't hear them. They can hear us. Well, according to my screen, everybody else is muted. Oh, okay. It says Pastor Kelvin is muted. Pastor, dice que ustedes están todos con el micrófono apagado, no lo escuchamos ustedes. Pastor Kelvin, can you hear us okay? It's okay. Okay, you can hear. Okay. Bendiciones, buenas noches. Hola, señora. Buenas noches. Kelvin, can you hear us okay? ¿Me escuchan ahora? Yes. Ahora sí. Okay. Muchas bendiciones, muchas bendiciones. Way down in the seat. Vamos a dar inicio. Here, let's move this. Here, move here. Can you hear him now? It's not that. It's the seat. I can hear. Vamos a We dar have, inicio a No, nuestra I don't know if that's transmisión. you want this chair and I'll take that one? I gotta get mi esposa. Right here.
It's broken down. Hallelujah. Hallelujah. Gloria a Dios. Vamos a leer la palabra We're en, about to read the word en Romanos, in the book of Romans, capítulo 8, chapter 8, su versículo 28. verse 28. La palabra de Dios dice en el nombre de Jesús. The word of God says in Jesus' name, Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. and we know that all things work together for the good of them that love God, to them who are called according to his purpose. Durante Hallelujah. todos estos meses, During all these months, los pastores Kevin y Gail Pastors Kevin and Gail Howe nos han estado enriqueciendo con muchos principios they have enriched us with a lot of principles and precepts que yo lo califico como principios del reino. that I qualify as principles of the kingdom. Y son unos principios que nos ayudan a superar las crisis And those are the principal items that help us overcome crises que en un momento determinado pueden venir en nuestra contra. that at one point or another can come to our mouths. Y nosotros hemos recibido esos principios en lo más profundo de nuestro ser. And we have received these instructions in the depth of our hearts. Y hemos aprendido, como por ejemplo, el principio de lo que es la siembra y la cosecha. As we've learned about the concepts of seed, time, and harvest. Y hemos aprendido que hay situaciones que vienen a nuestras vidas We have learned that there are situations that come into our lives, y que a través de la palabra nosotros podemos superarla. and through the word we can overcome them. No importa cualquiera que sea la situación, It doesn't matter what the situation is. ninguna prueba es eterna, No test is eternal. sino que cada prueba es temporera. Each test is just a temporary test. Y estos principios nosotros lo hemos aprendido con el pastor Gary y el And pastor these Kevin. concepts we've learned through Pastor Kevin and Pastor Gail. Uno de los versículos que hemos discutido en esta clase One of the scriptures that we've talked about in this class se encuentra en Génesis 8:22, is in Genesis 8:22. donde dice, mientras la tierra permanezca, That says, as long as the earth lasts, no cesarán la sementera y la siega, léelo completo, después se lo leo a yo. el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. Okay, let me change it to English. Oh my gosh. Okay. While the earth remaineth, seed time and harvest, and cold and heat, and summer and winter, and day and night shall not cease. De manera que este versículo ha producido en nosotros una gran alegría, This scripture has brought great joy to us porque la Biblia dice ahí textualmente because the Bible literally says there que mientras la tierra exista habrá cosecha, that as long as the earth exists, there shall be harvest. y también habrá un tiempo de siembra. And there will also be a time for sowing. Una de las cosas que Kevin nos ha enseñado es One of the things that Pastor Kevin has taught us is que habrán buenos tiempos that there will be good times
Y también habrán malos tiempos. And there will also be bad times. Habrá verano y habrá invierno. There will be summer and there will be winter. De manera que nada dura para siempre. In other words, nothing lasts forever. Y en la diferente etapa de nuestras vidas, And in different stages of our lives, nosotros tenemos que tratar de manejarnos conforme a esos principios de la palabra. we shall have to live our lives according to these concepts. De manera que sabemos que en cualquier momento Dios irrumpe a favor de nuestras vidas. In other words, in any given moment, God shall move in favor of our lives, Y desata sobre nuestras vidas su bendición. and he will release his blessings over our lives. Y el domingo predicaba yo en la iglesia que Dios se mueve en medio de la crisis. And I was preaching Sunday in church that God moves during crises. Y nosotros lo creemos con todo nuestro corazón, que Dios se glorifica y se mueve en medio de la crisis. And we believe with all our hearts that God moves during times of crises. Así que vamos a orar a Dios en este momento So let us honor God at this time, para que Dios use una vez más so God uses one more time a los pastores Howard. Pastor Kevin and Gail Howe. Padre, en el nombre de Jesús, Father, in Jesus' name, te adoramos y te bendecimos. we worship you and we bless you. Te pedimos, Señor, que tu gracia, We ask you, Lord, that your grace que tu favor se siga manifestando and your favor keep manifesting en nuestras vidas in our lives, y que tu palabra siga siendo real and that your word will still be real en lo más profundo de nuestro ser. in the depths of our souls. Usa una vez más a los pastores Use the pastors once again, y que tu gloria sea manifiesta a favor de ellos. and that your glory be manifest among them. En el nombre de Jesús, In the name of Jesus. Por amén favor, y amén. Amén. por favor, apaguen los micrófonos porque se está oyendo a diferentes personas. Sí, yo lo voy a hacer ahora. Así que Dios le bendiga a todos y vamos a recibir con nosotros a los pastores Howard, ellos con nosotros. God bless you, and let us receive Pastor Gail and Pastor Hal. Amén. Pastor Gail and Hallelujah. Pastor Kevin. In, Hallelujah. in Psalms 105, it talks about Joseph. And in this passage, En el Salmo 105 habla de José, that there was a famine that was coming on the earth, que él decía que había una escasez en la tierra, and Joseph was sent ahead y a José lo enviaron adelante del resto de la familia to preserve his family para que pudiera poder mantener su familia. Now, when he went ahead, Ahora, cuando él fue adelante de su familia, it wasn't a very comfortable way to go. no fue un camino muy placente. However, when he went, God used him in different realms to test him, Ahora, to see cuando what was él in iba, his heart. como él iba adelante, Dios cogió ese momento para probarlo, para ver qué es lo que tenía José en su corazón. Just as he tested the people of Israel in the wilderness to see what was in their heart. Igualmente que él probó al pueblo de Israel en el desierto para ver lo que estaba en los corazones de ellos. Now it is said that Joseph was a prosperous man. Ahora, se decía que José era un hombre próspero And the Lord was with him. y que el Señor estaba con él.
He was being sold into slavery then. He had nothing on him. He was naked, but God said he was a prosperous man. Ahora a él lo vendieron en esclavitud, no tenía nada, estaba desnudo, pero así todo Dios decía que él era un hombre próspero. In Psalms 105, it says they took his feet and they hurt them with feathers. En el Salmo 105 dice que cogieron su pie y lo amarraron, And he was laid in iron. que lo habían cogido con cadenas alrededor de sus pies, Until the time that his word came. hasta el tiempo que llegó la palabra del Señor. The word itself tried Joseph. La palabra misma probó a Josué. We have experienced this when the word that we have preached would try us, would test us. Nosotros hemos experimentado esto cuando la palabra que predicamos nos probó a nosotros mismos. When we were going through a situation of a 7-year famine, Cuando nosotros mismos estuvimos en 7 años de escasez and we had been teaching for many years about God's prosperity, y llevábamos muchos años antes de eso enseñando la prosperidad de Dios and we had been teaching about faith, y habíamos estado enseñando sobre la fe, God told us that we needed to build our faith up. Dios nos dijo que teníamos que agrandar nuestra fe. And when Pastor Kevin wasn't doing it quick enough, God said, you need to do it quicker. Y cuando el pastor Kevin no estaba haciéndolo lo suficientemente rápido, Dios le dijo, no, tiene que avanzar más rápido. Because something's coming and you Porque- have to have your faith ready for it. Porque algo viene y tú tienes que ya tener tu fe preparada para lo que viene. It says in Psalm 19 that God warns his servants in whom he delights. El Salmo 19 dice que el Señor le deja saber a sus servientes, a sus servos, antes de hacer algo. And as Pastor Kevin received the word of the Lord about building up our faith, Y cuando el pastor Kevin recibió la palabra de Dios sobre que tenía que construir su fe más alta, God was telling us that the faith that we had been operating in had to go up to a higher level. Dios nos estaba diciendo que la fe en cual estábamos operando tenía que agrandarse a un nivel más alto. Now we understand that faith comes by hearing and hearing the word of God. Ahora nosotros entendemos que fe viene por escuchar y escuchar la palabra de Dios. And so that word of faith Entonces esa palabra de fe that we had been preaching que hemos estado predicando was good for a certain season of time in our life, era válida para una cierta temporada en nuestra vida, but now we are going into another level of time and we needed to go up to another level of faith. pero ahora íbamos a subir a otro nivel en nuestra vida y teníamos que subir a otro nivel de nuestra fe. In Corinthians, Paul criticizes the children, the people of God, En Corintios, Pablo le habló al pueblo de Dios because he says, now you should be teachers, but you're still desiring just the milk of the word. y los criticó y le dijo, a este nivel deben de ser maestros, pero todavía están tomando la leche de la palabra como niñitos. Joseph had been instructed by his father. José había recibido instrucciones de su padre. He learned many things from his father.
Él aprendió muchas cosas de su padre. He had a coat of many colors. Él tenía una túnica de muchos colores, But now God was going to test how he really understood that God was with him. ahora lo que Dios iba a hacer con José era que le iba a probar si él entendía de verdad que Dios estaba con él. But God had intended for Joseph to take the be the prime minister of that country. Porque Dios, las intenciones de Dios eran que José fuera el primer ministro de Egipto. But you can be sure Joseph didn't want the plan the way that God had intended it to go. Pero yo te aseguro que José no planeaba hacerlo de la manera que Dios lo hizo pasar el curso para llegar a primer ministro. Remember, he was a righteous man and he served Potiphar. Recuérdate que él era un hombre justo y le sirvió a Potiphar fielmente. And Potiphar's wife accused him of attacking her. Y la esposa de Potiphar lo acusó que él la atacó. And what could Potiphar do? ¿Y qué He podía had to hacer turn him in. Potiphar? Él tuvo que entregarlo y meterlo preso And honor his wife. y honrar a su esposa. But everything that Joseph did prospered. Pero todo lo que José puso su mano a hacer prosperó. Sometimes we don't like the prison that we're in. Hay veces no nos gusta el presidio donde estamos, But sometimes we go through the prison to get to the prime ministry. pero hay veces tenemos que pasar por el presidio para poder llegar al primer ministerio. This word, Esta this palabra, Bible, esta when Biblia, it is tried, cuando te prueba, when it is tried in you, cuando a ti se te prueba con la palabra, when you stand on it, cuando tú te paras firme en la palabra, knowing your God, conociendo a tu Dios, he will take you from the prison to the prime ministry. Él te sacará del presidio y sentarte en la oficina del primer ministro. It was God's intention for Pastor Kevin Era la intención de Dios que Pastor Kevin, that even though he was a hard worker aunque él era un hombre que trabajaba duro, and is a hard worker, y él trabaja duro, that there was going to be a season que iba a haber una temporada that God was going to supernaturally provide from heaven our finances. que Dios iba supernaturalmente darnos provisiones de los cielos. And he wanted Pastor Kevin to go to a higher level in his faith. Y él quería que Pastor Kevin subiera a un nivel más alto en su fe. And the reason that we're even with you is to tell you some of the things and teach you some of the ways that we got out and went through the wilderness. Las razones que estamos con ustedes es que nosotros queremos enseñarles las diferentes maneras que nosotros tuvimos que pasar por el proceso para salir del desierto. Every step of the way, Cada paso que cogimos, Jesus led us by his Spirit Jesús nos guió por su Espíritu, as we stayed in expectation mientras que estábamos parados con expectativa that this word would not return void. que su palabra no iba a regresar vacía. Isaiah 55. Isaías 55. This word that you put in will not return back to him empty. Esta palabra que yo te doy no va a regresar vacía, But it will prosper in you pero va a prosperar en ti and it will prosper in the thing to which it was sent.
y va a prosperar en las cosas donde se envió esa palabra. And God has demonstrated for us personally Y Dios nos ha demostrado a nosotros personalmente how to send the word cómo enviar la palabra and place a demand on God's word y ponerle una demanda en la palabra de Dios over finances, sobre finanzas, over healing, sobre sanidad, over houses, sobre casas, over lands. sobre propiedad, tierras. And God has brought them to us in Jesus' name. Y Dios nos la ha traído a nosotros en el nombre de Jesús. Without faith, Sin fe it's impossible to please God, es imposible agradar a Dios, but the just shall live pero los justos vivirán by faith. por fe. This testing Esta prueba is just to take you up higher es simplemente para llevarte a un nivel más alto, so that you are prepared for this hour we're going into. para que tú estés preparado para esta hora donde estamos entrando. In Jesus' name. Thanks. En nombre de Jesús. Gloria a Dios. Yeah. You know, it's interesting that Pastor Kelvin started with Genesis 8:22. Es interesante que Pastor Calvin empezó con Génesis capítulo 8, versículo 22. And it says that as long as the earth remains, there'll be seed time and harvest. Que dice que mientras la tierra exista va a haber semilla, tiempo y cosecha. But the real truth is that as long as heaven remains, there'll be seed time and harvest. Pero la verdad es que mientras los cielos existan va a haber semilla, tiempo y cosecha. Because God does everything by seed time and harvest. Porque Dios hace todo a través de semilla, tiempo y cosecha. And it's a hidden truth, and it's hidden in Genesis 1:26. Y es una verdad que está escondido en Génesis 1:26. He says, let us make man in our image, after our likeness, and let them have dominion. I'm sorry, Genesis 1:26. Luego dijo Dios, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, que tenga dominio sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo, sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes y sobre todos los animales que te arrastran por el suelo. So man was created to be a sower of seed. So, el hombre fue creado para que él sembrara semilla, Because God is a sower of seed. porque Dios siembra semillas. And God wanted Adam to do what he did. Y Dios quería que Adán hiciera lo que él hacía. And he says then in Genesis 1:29, Y él dice en Génesis 1:29, he says, I've given you every herb-bearing seed which is upon the face of the earth, and every tree, and which is the fruit of a tree yielding seed, and to you it shall be for meat. That's 29. That's Genesis 1:29. yes. También dijo, yo les doy de la tierra todas las plantas que producen semilla y todos los árboles que dan fruto con semilla, todo esto les servirá de alimento. Now, the primary source of seed for God is his word. Ana, la semilla primaria de Dios es su palabra. Because everything God does, he does with a word, with his word. Porque todo lo que Dios hace, lo hace con su palabra. And that's a powerful truth that God was the original sower of seed, and the word of God was the original seed. Es una verdad poderosa que Dios fue el original sembrador y la palabra de Dios fue la original semilla.
That picture is presented in Genesis 1:1. Eso lo encontramos en Génesis capítulo 1, versículo 1. And God said, let there be light. So God released his word. Que Dios dijo y que hubiera luz. Entonces Dios lanzó su palabra. That's actually verse 3. Yes, it is. God said, let there be light. El capítulo 1, versículo 3, y dijo Dios que haya luz. Y la luz llegó. So God's word La palabra de Dios was, let there be light. fue que haga luz. The harvest was the light. La cosecha fue la luz. So when God created man, Entonces, cuando Dios creó al hombre, his intention was that man would operate like him. su intención era que el hombre operara igual que Dios operara. Now God is full of faith. It's part of the composition of God is faith. Ahora, Dios es completamente lleno de fe. Eso es lo que compone a Dios, fe. And every time God speaks, he releases Cada faith. vez que Dios habla, Él suelta fe. But it's not a polluted faith. It's a perfect faith. Y no es una fe que está sucia, es una fe perfecta. And it always produces. Y siempre produce. Man, because he has a sin nature, El hombre, como tiene una naturaleza de pecado, has a tendency to have polluted faith. tiene tendencia de tener una fe sucia. And until that faith is washed again and again and again with the water of the Word of God, Hasta que esa fe se lave una vez y otra vez y otra vez con la agua de la palabra de Dios, it still has an element of pollution in it. se mantiene parcialmente sucia. That's why you have to keep speaking it and speaking it and speaking it. Por eso tienes que seguir hablando y hablando la palabra de Dios. See, when God releases his word, it's coming out of a pure vessel, unpolluted in any way, shape, or form. Porque cuando Dios envía su palabra, está saliendo pura, limpia, de ninguna manera que haya ninguna suciedad en esa palabra. But when we speak, it's coming from a vessel that has a sin nature. Pero cuando nosotros hablamos, está viniendo de una vasija que su naturaleza es pecadosa. And we must use the water of the Word of God to wash that vessel and to wash those words. Y tenemos que usar la agua de la palabra de Dios para lavar esa vasija. That's the principle. That's the principal reason why you pray the Word of God. Eso es la razón por qué tú oras la palabra de Dios. Because it's pure. Porque es pura. And it washes your words. Y te lava tus palabras. Now, ahora, when God created the earth, cuando Dios creó la tierra, he created everything in the earth. Él creó todo lo que estaba dentro de la tierra. The Bible actually says that the works were finished from before the foundation of the earth. La palabra dice que la palabra en sí ya estaba cumplida antes de la fundación de la tierra. One of the things that God did Una de las cosas que Dios hizo was he hid treasures in the earth for you and I. Él escondió riquezas en la tierra para ti y para mí. Now the word of God was released into the earth. Ahora la palabra de Dios se soltó en la tierra. And treasures were hidden in the word of God. Y habían riquezas escondidas dentro de la palabra de Dios. You see, that's the reason why there are seasons of revelation
Es la razón por qué hay temporadas de revelaciones. For example, the revelation that God was a good God. Por ejemplo, la revelación que Dios era un buen Dios, People generally didn't get a hold of that until, maybe 100 years ago. la mayoría de las personas no recibieron eso hasta más o menos hace 100 años atrás. Similarly, with the principles of sowing and reaping and seed time and harvest. Igualmente que con los principios de lo que es semilla, tiempo y cosecha, Because they were hidden truths. porque eran verdades que estaban y riquezas escondidas en la palabra de Dios. They were not hidden from us, they were hidden for us. No estaban escondidas de nosotros, estaban escondidas para nosotros. They were laid up for his people. Estaban escondidas para su pueblo. Now, we talked a little bit about Isaiah 45 last time. Hablamos un poquito la última vez de Isaías 45 We want to pick up there again. y queremos ir para allá otra vez, regresar Yeah. a Isaías 45. This is a passage that Pastor Gail and I began to really work with a good 25 years ago. Esta es And una Joseph, palabra que empezamos y yo y la pastora Gail a operar en como 25 años atrás. And Joseph, would you read Isaiah 45 verses 1 through, let's go 1 through 3. 1, 2, 3. Uh-huh. Vamos a leer ahora Isaías capítulo 45, versículo 1 hasta el 3, del 1 al 3. José ya no pudo controlarse delante de sus servidores. Now, when Pastor Gail and I, I only have a few words out. I'm sorry. José ya no pudo controlarse delante de sus servidores, así que ordenó que salgan todos de mi presencia y ninguno de ellos. You said, I'm reading Genesis instead of Isaiah. Discúlpame que estaba leyéndole Génesis a ustedes. That's not going to work. Y eso no va a funcionar así. Isaías 45 del 1 al 3. Oh my gosh. Así dice el Señor a Ciro, su ungido, a quien tomó de la mano derecha para someter a su dominio las naciones y despojar de su armadura a los reyes, para abrir a su paso las puertas y dejar abiertas las entradas. Marcharé al frente de ti y allanaré las montañas. Haré pedazos la puerta de bronce y cortaré los cerrojos de hierro. Te daré los tesoros de las tinieblas y las riquezas guardadas en lugares secretos, para que sepas que yo soy el Señor, el Dios de Israel, que te llamó por tu nombre. Now, one of the most fundamental principles of the Bible. Ahora, uno de los principios más fundamentales de la Biblia is you must believe what it says in order for that passage to work for you. Tú tienes que creer lo que dice para que la escritura funcione para ti. If you're going to apply a scripture, you must believe that that scripture works. Si tú vas a aplicar una escritura, tú tienes que creer que esa escritura funciona. Now, most people don't really believe this passage about hidden riches and secret places. Ahora, la mayoría de las personas verdaderamente no creen esta escritura de riquezas escondidas en lugares secretos. But I can assure you personally that the world is filled with secret treasures. Pero yo personalmente te puedo asegurar que el mundo está lleno de riquezas escondidas. Treasures of darkness and hidden riches in secret places. Tesoros de las tinieblas y riquezas escondidas en lugares secretos. Laid up for his people. Apartada para su pueblo. In fact, the end of verse 3 says
that you would know that I, the Lord, that called thee by thy name, am the God of covenant. Porque en la última parte del versículo 3 te dice, para que sepas que yo soy el Señor, el Dios de Israel, que te llamó por tu nombre. See, he uses the word Israel there, but what he means is he means covenant. My Él usa covenant ahí la people. palabra Israel, pero lo que en sí quiere decir, lo que representa la palabra Israel es pacto. Because Israel were the chosen people of God, the chosen covenant people. Porque Israel era el pueblo escogido de pacto de Dios. So, in order to see the scripture work for you, you must Entonces, para que tú believe. veas que esta escritura funcione para ti, You must believe that it's true. tú tienes que creer que esa escritura es verdadera. Now, the principal source of hidden riches and secret places is the Word of God. Ahora, el recurso principal de riquezas escondidas en lugares secretos es la palabra de Dios. Because the most precious thing on earth is the Word of God. Porque la cosa más preciosa que existe en la tierra es la palabra de Dios. It's our most precious treasure. Esa es la riqueza más preciosa que tenemos. See, the most precious thing in eternity is the blood of Jesus. Tú ves, en la eternidad, la cosa más preciosa y más es la sangre de Cristo. But the blood of Jesus doesn't belong to us. We appropriate it and we use it, but it doesn't belong to us. Pero la sangre de Cristo no es nuestra. La But the usamos, word, tenemos la habilidad y nos permiten utilizarla, pero no pertenece a nosotros la sangre de Cristo. but the word of God was given to us. Pero la palabra de Dios se nos dio. In fact, when he says, I will give you treasures of darkness and hidden riches in secret places, that you would know that I am the God of covenant. En sí, lo que dice lo que dice esa escritura es: te daré los tesoros de las tinieblas y las riquezas guardadas en lugares secretos, para que sepas que yo soy el Señor de pacto. The principal hidden treasure, principal hidden secret, hidden riches and secret places is the word of God. Entonces, verdaderamente, lo principal de las riquezas escondidas en lugares secretos es la palabra de Dios. When Pastor Gail and I had first gotten married and we began having children, our finances were really constrained. They were really tight. Okay. Cuando al principio que yo y la pastora Gail nos casamos y empezamos a tener niños, nuestras finanzas estaban bien apretadas, bien justas. Our bills were growing faster than our income. Nuestras cuentas crecían más rápido que nuestra entrada. But we knew that God had for us to prosper financially. Pero nosotros sabíamos que Dios quería que nosotros prosperemos financieramente. So we began to pray, God, teach us to prosper financially. Y nosotros empezamos a orar, Señor, enséñanos prosperar financieramente. I mean, I know how to do things by working hard, but I want to know how to do it your way. Yo sé cómo trabajar duro, pero yo lo que quiero saber es cómo hacerlo tu manera, Señor. And God began to develop us in sowing and reaping. Y el Señor nos empezó a movernos y hacernos en el sistema de semilla, tiempo y cosecha. Because whatsoever a man sows, that shall he reap. Porque la palabra dice, lo que un hombre siembra, eso es lo que va a cosechar. Now, we hadn't really been pursuing that subject very long when we went to a camp meeting. Y no llevábamos mucho tiempo
trabajando con ese concepto de semilla, tiempo y cosecha cuando fuimos a una reunión. It was a camp meeting in California, and the truth is, we didn't know anybody that was speaking there. Y la reunión era en California y verdaderamente no conocíamos a nadie de los que venían a predicar. But there was a man there whose name was John Evanzini, and he began to talk about biblical prosperity. Pero había un hombre ahí que estaba hablando, se llamaba John Sambambini, hablando de la prosperidad bíblica. And something caught in my spirit. Y algo me entró en el espíritu a mí. And I realized he knew what he was talking about. Y me di de cuenta que él sabía de lo que él estaba hablando. It was the first time I had ever heard anybody talk about biblical finances that I knew they knew what they were talking about. Y esta fue la primera vez que yo escuché a alguien hablar de finanzas bíblicas que yo sabía que este hombre sabía lo que estaba hablando. And the guy spoke for about 2 hours one day, and it was life transforming for me. Y el hombre habló y predicó como 2 horas, y esas 2 horas me transformaron mi vida completa. Not as much about the things that he said as the idea of the revelation that was in the Word of God. No fue tanto lo que el hombre habló, fue la idea de la revelación de la palabra de Dios. And I realized that the secret of prosperity was buried in the Word of God. Y ahí me di de cuenta que la verdad era que el secreto de la prosperidad estaba escondida dentro de la palabra de Dios. And that's what I had to have. Y eso es lo que yo necesitaba tomar. So I began to buy books and tapes and things of that nature that I could study what this guy knew. Yo empecé a comprar libros y cassettes para poder estudiar lo que este hombre sabía y conocía. Because I said to myself, I said, I'm going to know what he knows. Porque yo me dije a mí mismo, yo voy a conocer lo que ese hombre sabe. And I'm going to know more than he knows. Y voy a saber más que lo que él sabe. And God orchestrated just circumstances and situations. Particularly, I remember we went one night to a church that some friends of ours had, and he was there speaking. Y me recuerdo que fuimos a la iglesia a unos amigos de nosotros una noche y el mismo hombre estaba predicando. And after the meeting, we got invited back to the pastor's office, and we got to sit next to Mr. Evanzini and listen to him teach for another 2 hours. Y después de la reunión, nos invitaron a la oficina del pastor y nos sentamos al lado del pastor Orsini y pudimos escucharlo por 2 horas más en privado. It was a completely impossible situation. There's no way that could have happened. Esto es una situación completamente imposible. No había razón para que nosotros But it did. estuviéramos ahí. But it did. Pero estuvimos ahí. So as we began to receive that impartation, Y mientras que We also- empezamos a recibir esa impartación del hombre, we asked God to guide us and teach us in sowing and reaping. le pedimos a Dios que nos guiara y nos enseñara lo que era semilla, tiempo y cosecha. And we just began to get revelation of how it worked. Y empezamos a recibir revelaciones de cómo operaba semilla y cosecha, sembrar y cosechar. That for us was perhaps, it was one of the first real revelations that we had concerning the word of prosperity. Eso fue uno de los principios, el primer evento que tuvimos nosotros para empezar a recibir la palabra de prosperidad. It was a hidden word, Esa era una palabra escondida, but it was the word of prosperity.
pero era la palabra de prosperidad. Another thing that had happened to me Y otra Was- cosa que me pasó a mí, after I had not been, I wasn't saved for very long. no And- mucho and- tiempo después que yo fui salvo, But the Lord began to speak to me about tithing. el Señor me empezó a hablar sobre diezmar. And I didn't see how tithing could be the secret to prosperity or one of the secrets to Y prosperity. yo no podía ver cómo diezmar podía ser uno de los secretos de cómo prosperar. But I began to do it not because I saw that as the route to prosperity, but because God said to do it. Y lo empecé a hacer, no porque yo vi que esa era una de las maneras de llegar a la prosperidad, pero lo empecé a hacer porque Dios me dijo que diezmara. So again, it wasn't because I understood how that could prosper me, but I was just No, being no. obedient to what God said. No lo hice porque yo entendía cómo eso me iba a prosperar. Lo hice porque yo quería ser obediente a lo que Dios me había dicho. But God really began to just magnify my finances and prosper my finances exceedingly. Pero ahí fue donde Dios empezó a magnificar, a multiplicar mis finanzas extraordinariamente. Because there was a hidden wisdom there. Porque había una sabiduría escondida ahí. As time went by Mientras And que God pasaba el tiempo and God developed us in sowing and reaping, y Dios me había agrandecer y a desarrollarme en cómo cómo sembrar y cosechar, there were things that He did for us. For example, habían cosas que were- Él hizo por nosotros. Por ejemplo, there were real estate properties that we were led to that had been hidden. habían propiedades de buenas raíces donde Él me asignó donde estaban, que estaban escondidas. We had it happen several times where I would make an inquiry of God about a particular property, and God said, I hid that property for you. Nos pasó varias veces donde yo le hablé a Dios sobre una propiedad y Dios me dijo, esa te la tengo escondida para ti. He said, I chose those people to hold that property for you. Y me dijo, yo escogí esas personas para que aguantaran esa propiedad para ti. It's something I wanted you to have, and I needed somebody to hold it so it would be available when the time came for you. Era algo que yo quería para ti y yo necesitaba a alguien que te lo aguantara para el momento cuando yo quería que tú lo recibieras. Now that is so powerful that it is breathtaking. Para eso es tan poderoso que te deja sin suspiro. But I know that God has similar things for every one of you. Pero yo sé que Dios tiene cosas similar para cada uno de ustedes. You have to believe Him for them. Pero tú tienes que creerle a Él por esas cosas. And you have to know that He has them laid up for you. Y tú tienes que saber que te tiene esas cosas apartadas para ti. Let me show you another passage. It's 2 Corinthians chapter 12. Ujú. I'm sorry, my Bible just falling apart here. I got to get a new Bible. Mi Biblia se está desarmando. Tengo que comprarme una Biblia nueva. Okay, 2 Corinthians chapter 12. Segundo de Corintios, capítulo 12, Oh, I'm sorry. Second Corinthians chapter 12, and the verse I'm looking for,
I believe is verse 9. And My grace actually, is we'll start at sufficient for verse, you. let's start at verse 7. 2 Corinthians 12, verse 7, 8, and 9. Segundo de Corintios, capítulo 12, versículo 7 hasta y incluyendo el 9. Para evitar que me volvería presumido por estas sublimes revelaciones, una espina me fue clavada en el cuerpo, es decir, un mensajero de Satanás para que me atormentara. 3 veces rogué al Señor que me la quitara, pero él me dijo, te basta con mi gracia, pues mi poder es perfeccionado en la debilidad. Por lo tanto, gustosamente presumiré más bien de mis debilidades para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Hallelujah. He's asking God to take away an affliction. Él le está pidiendo a Dios que le quite una aflicción que tiene. And what God says is, Y lo my que Dios grace le is dice, my grace is sufficient. mi gracia es suficiente. In other words, my empowerment for you is enough for you to do that yourself. Lo que en sí quiere decir es, ya yo te he entregado mi poder para que tú mismo te puedas quitar esa aflicción. See, when we read that passage at first, we think, oh, he's talking about just patience to endure. Cuando primero leemos eso, pensamos que él está diciendo simplemente, oh, tener paciencia para poder aguantarlo. And that's not what he's talking about at all. Pero eso no es lo que Dios le está hablando. What he's saying was, I empowered you to deal with it. Lo que Dios le está diciendo a Pablo es, oye, yo te di poder para que tú resuelvas eso. And I will not do for you, I will not do for you what I gave you the power to do. Y en sí le está diciendo, yo no voy a hacer por ti lo que ya yo te he dado el poder que tú mismo hagas por ti mismo. And basically what he's saying is, I gave you the empowerment to deal with it yourself. Básicamente está diciendo, oye, yo te empoderé a ti para que tú mismo resuelvas eso. That scripture is incredibly profound. Esa escritura es increíblemente profunda. What God is saying is, I empowered you to do more than you think you can do. Lo que Dios en sí te está diciendo es, yo te he empoderado a ti a hacer más que lo que tú mismo piensas que puedes hacer. I empowered you to do miraculous things. Yo te empoderé a ti a hacer milagros. You have to learn how to do them. Tú tienes que aprender cómo hacer los milagros. I'm not going to do what I gave you the power to do. Yo no voy a hacer lo que ya yo te he empoderado a ti para que tú mismo hagas. God gave you the power to prosper. Dios te dio a ti el poder para prosperar. But you must cooperate with him and do the things he says to do in order to prosper. Pero tú tienes que cooperar con Dios y hacer las cosas que Él te dice que haga para que tú puedas prosperar. If you won't do your part, he won't do his. Si tú no haces la parte tuya, Él no va a hacer la parte de Él. You see, growing in prosperity Porque tú ves, has a crecer en grace. prosperidad es una gracia. There's a grace that God gave every one of us to grow in prosperity, financial Hay una prosperity. gracia que Dios nos ha dado a cada uno para poder crecer en prosperidad. He gave us a grace to grow in abundance. Él nos dio una gracia para crecer en abundancia. But you have to press in and learn how to do it. Pero tú tienes que esforzarte y aprender cómo hacerlo. Sowing and reaping is the primary way.
Sembrar y cosechar es la manera primaria como hacer eso. And the most precious thing you can sow is Y la what God cosa- said to sow. La cosa más preciosa que tú puedes sembrar es sembrar lo que Dios te dijo que sembraras. Sometimes God will tell you to sow money. Hay Sometimes not. veces Dios te dice que siembre dinero y hay veces te dice que no siembre dinero. Sometimes He'll have you sow things besides money. Hay veces te dice que siembra cosas que no son dinero. Sometimes your seed is not to sow at all. Hay veces tu semilla es no sembrar nada, Because there are places where He doesn't want you to sow. porque hay lugares donde Él no quiere que tú siembres. See, seed can take on the character of the place where it's sown. Porque tú ves la semilla, puede coger el carácter del lugar donde tú lo siembras. And we've had God tell us, don't you sow in that place. Do not put seed in that place. Y Dios nos ha dicho a nosotros, no siembres en ese lugar, no pongas semilla ahí. And God knows that we're sowers. He knows our habits. Porque Dios sabe los hábitos de nosotros y sabe que nosotros somos sembradores. And He knows we'd sow there. And sometimes He doesn't want you to. Y Él sabe que nosotros hemos sembrado ahí antes y ahora Él no quiere que siembres ahí. So being led by God about where you're supposed to sow is a critically important thing. Entonces dejar que Dios te diga dónde sembrar es una cosa critical y muy importante. It should be a constant question. God, what do I sow here? Y eso debe ser una pregunta que tú hagas constantemente. Dios, ¿qué siembro aquí? What would you have me sow in this place? ¿Qué es lo que tú quieres que yo siembre en este lugar, Señor? Sometimes it's not money. Hay veces no es dinero. You know, what happens is, particularly like, you know, in where we travel around or we go to different places, you can become accustomed to sowing money into places, and it's not the thing that people need. Tú sabes, nosotros viajamos a muchos lugares y uno puede hacer la costumbre de sembrar en esos lugares, pero necesariamente sembrar dinero no es lo que necesitan ese pueblo. Because people become dependent upon receiving tangible things from you instead of learning how to believe God for themselves. Porque lo que pasa es que hay personas que empiezan a esperar a recibir cosas tangibles de ti y no recibir cosas que lo pueda ayudar como resolver los problemas ellos mismos. One of the most powerful resources that we possess is the ability to teach others how to sow and reap. Una de las habilidades más importantes que nosotros tenemos es cómo enseñarle a otros cómo sembrar y cosechar. That's so important. I want to say that again. Sometimes the most precious seed we have is teaching others how to sow and how to reap. Tengo que decir esto de nuevo porque es tan importante. Lo más importante que podemos hacer es enseñarle a personas cómo sembrar y cómo cosechar. And so it's an extraordinary gifting to be able to do that. Eso es un don extraordinario poder hacer eso. And it's what God has for His people to receive. Y eso es lo que Dios tiene para que su pueblo reciba. There is an empowerment that God has for His people. Hay un poder que Dios tiene para su pueblo. And it's many times people are expecting that you would sow a monetary thing. And God says no. Muchas veces las personas están esperando que tú siembres dinero y Dios dice no. That's right. You know, we have a property that we're working with right now in our business that there's no explanation of why that property is available.
Ahora mismo estamos trabajando sobre una propiedad en nuestro negocio. It shouldn't no be hay- available. No hay razón por qué esa propiedad está en It las manos should- nuestras. It should have been sold a long time ago. Esa propiedad se debería haber tenido que haber vendido mucho antes de esto y no haber caído en nuestras manos. But it wasn't. It's been available for sale for 8 years and nobody's bought it. Esa propiedad lleva 8 años en el mercado para la venta y nadie lo ha comprado. So we're able to control that property now. Entonces ahora nosotros podemos coger control de esa propiedad. There's no explanation of how 8 years went by and that property didn't sell. No hay manera que se explique cómo han pasado 8 años y esa propiedad no se vendió. Except that God hid that property for us. Excepto que Dios nos escondió esa propiedad para nosotros. And I know that's what happened. Y yo sé que Que eso es lo God- que pasó. That God had hidden that property for us. Que Dios había escondido esa propiedad para nosotros. Hallelujah. I want to just look at a couple other verses here real quick. Quiero ver Um, unos cuantos versículos más bien rápido. let's look at Colossians chapter 2, verse 3. Vamos a ver colonos. It's one of those good words for me. I'll find it right now. Coloneses, capítulo 2, versículo 3. I had to read it. ¿En quién están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento? All the treasures of wisdom and knowledge. In him are hid the treasures of wisdom and knowledge. In him meaning in Jesus. See, Jesus Christ is wisdom and knowledge. Lo que quiere decir este versículo, ¿en quién? Quiere decir, en Jesús está escondido todos los tesoros de sabiduría y de conocimiento, porque Jesucristo es sabiduría. And God hid those treasures in him. Y Dios escondió esos tesoros dentro de Jesús. As you pursue Jesus Christ, there's a Mientras que tú- revelation. Mientras que tú vas atrás de Jesucristo como una revelación, There's a revelation of the treasures. Él te va a entregar una revelación de los tesoros que están escondidos en Él. Hidden treasures and hidden riches. Riquezas escondidas And they are hidden in Christ. y están escondidas en Cristo. See, and let's look at, you can look at this. We'll just turn to 1 Corinthians chapter 2. And I would recommend that you read this tonight and read it over slowly and carefully. Because what he's saying is that the wisdom of God, which is a powerful resource, is hidden. There is a hidden wisdom. Do you remember what verse that was? Well, it's the whole chapter 2, the whole of chapter 2. All of chapter 2. Yo lo Yeah. animo a ustedes que lean y estudien 1 de Corintios capítulo 2, que ahí vas a encontrar riquezas escondidas, y normalmente porque está hablando sobre sabiduría en Cristo. I would start at verse 6. Why don't you read from verse 6 there? Maybe Vamos a 6 leer. and 7. Vamos a leer versículos 6 y 7. Mientras tanto, en cambio, hablamos con sabiduría entre los que han alcanzado madurez, pero no con la sabiduría de este mundo, ni con la de sus gobernantes, los cuales terminarán en nada. Más bien, exponemos el misterio de la sabiduría de Dios, una sabiduría que ha estado escondida y que Dios había destinado para nuestra gloria desde la eternidad. Hallelujah. And let's go to 9 and 10. Y vamos a ir ahora al 9 y el 10.
Sin embargo, como está escrito, ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ningún corazón ha concebido lo que Dios ha preparado para quienes lo aman. Ahora bien, Dios nos ha revelado esto por medio de su Espíritu, pues el Espíritu lo examina todo hasta la profundidad de Dios. Wow. He's talking about revelation knowledge. Él está hablando aquí de conocimiento revelado. And God is the source of revelation knowledge. Y Dios es de donde viene el conocimiento revelado. And La you fuente. don't decide when you get it. God decides when you get it. Tú no decides cuando tú recibes de la fuente de conocimiento. Dios es el que decide cuándo. Revelation knowledge belongs to him. El conocimiento revelado es de Dios. There is a preparation of the heart to receive. Hay que haber una preparación del corazón para poder recibirlo. There are things God will not reveal to you until your heart is prepared to receive. Hay cosas que Dios no te va a revelar a ti hasta que tu corazón está preparado para recibirlo. He's not going to waste his wisdom and his treasures of wisdom on people who are not prepared to receive. Él no va a gastar su sabiduría y sus tesoros de sabiduría sobre personas que no están preparados para recibirla. That's why you only get a little bit at a time. Por eso te da un poquito a poquito a la vez. Because he's testing you to see what you're going to do with it when you get it. Porque Él te está probando a ver lo que tú vas a hacer una vez que tú recibas ese conocimiento. Do you treasure it? He calls it a treasure. Tú lo tesoras, porque Él le llama un tesoro. He calls it a treasure. Do you call it a treasure? Él le llama un tesoro. ¿Tú lo llamas un tesoro? He sees it as incredibly valuable. Do you see it as incredibly valuable? Ves como una cosa extremadamente valorosa. ¿Tú lo ves como algo de mucho valor? Remember, we're made in the image and likeness of God. Recuérdate que estamos hechos en la imagen y la oh my God. Semejanza de Dios. We're created in the image and likeness of God. Estamos creados en la imagen y la semejanza de Dios. We're supposed to begin to think like God Estamos supuestos a empezar a pensar como Dios and act like God. y actuar como Dios. So let's end with this. Entonces vamos a terminar con esto. Tell God, you know there are things hidden back for you. Dile a Dios que tú sabes que hay cosas que Él tiene apartado para ti. And God, I want what you have hidden for me. Y Dios, yo quiero lo que tú tienes apartado para mí. Show me what you have to show me. Teach me Enséñame lo what you que have tienes to. que enseñarme. Enséñame lo que tienes que tengo que aprender. Teach me what you have to teach me. Enséñame lo que tienes que enseñarme. Because I know you have extraordinary things for me. Porque yo sé que tú tienes cosas extraordinarias para mí. And I want them. Y yo las quiero. I want them. Yo las Hallelujah. quiero. Well, thank you so Hallelujah. much again. Again, it's a real privilege to be able to minister the truth of God's word to you. Y gracias otra vez, porque es tan gran privilegio ministrarte la palabra de Dios. This is one of the great principles of Scripture. Este es uno de los gran principios de las Escrituras. God has things laid up for us that we just can't even imagine. Dios tiene cosas apartadas para nosotros que nosotros no podemos ni empezar a imaginarnos. I'll end with one quick story. And you may have some of you may have heard me tell this story before. But we had this farm, and it was supernaturally given to us. I mean, it was such an incredibly supernatural thing. It was such a beautiful, prosperous place, and we prospered mightily in the place. And anyway, the time came that we needed to move on. We're going to sell the farm. And so I'm there working one day,
And it gets late in the afternoon, and that particular farm was about 30 minutes away from where we lived. I'm sorry, I know that's. I'm sorry. I didn't, yeah, go ahead. Vamos a terminar con esto. Te voy a decir un cuento que muchos de ustedes a lo mejor ya lo han oído antes. Nosotros teníamos una granja, una finca que habíamos recibido sobrenaturalmente. Y ya llegó la temporada donde que íbamos a deshacernos de ella. Go ahead. So I decide I'm going to take a nap before I drive home. It's a long drive home. Entonces yo estaba ahí y era tarde y era una larga distancia de manejar para llegar a la casa y decidí tirarme un sueñito. So I lay back in my seat to go to sleep, and I see something out of the corner of my eye. Y me acuesto para atrás en el asiento para dormir un ratico y por la esquinita de mi ojo yo veo algo. And it is now this particular place is out in the country. There's a lot of wild animals, a lot of deer, a lot of bobcats, foxes, wild animals of every kind and description there. Ahora esta finca está afuera en el monte, no en montaña, pero afuera, en la Florida no hay montaña. There's no mountain, no, pero estaba afuera. Y hay muchos animales salvajes. Entonces yo pensaba que era un animal salvaje. And I think maybe I'm just seeing, what is it that I'm seeing? And Entonces yo digo, ¿qué será lo que yo vi? ¿Un oso? ¿Un venado? Yo no sé. There's nothing there. Pero no hay nada ahí. No sé lo que vi. So I lay down to go to sleep again, and I see it out of the corner of my eye again. Y me echo para atrás otra vez a dormir y de nuevo veo la misma cosa. And I realize it's some kind of a spiritual vision. Y me estoy dando cuenta ahora que es una visión espiritual. And so I said, God, what am I seeing? What are you trying to show me? Y le digo, Dios, ¿qué es lo que tú me estás tratando de enseñar? And he said, I'm showing. He said, what I'm showing you is what I had laid up for you that you were unable to take possession of because you couldn't believe me before it. Dice, lo que te estoy enseñando es lo que yo había apartado para ti, pero tú nunca pudiste poseerlo porque tú no tenías la suficiente fe que eso era para ti. He had things for me that I was unable to develop my faith to the point that I could take possession of those things. Él tenía ciertas cosas ahí donde yo no había desarrollado mi fe lo suficiente para poder coger posesión de eso. It's a sad thing. But you see, I believe that he has that for every one of us. He Eso has es una things cosa laid up. que lo que me ocurrió, pero yo creo que Dios tiene algo apartado para cada uno de nosotros. Things laid up for us that we have not developed our faith to the point where we can take possession of them. Cosas que Él ha apartado para nosotros, pero no hemos desarrollado nuestra fe lo suficiente para poseerlas. Is why you must be constantly working on your faith. Esto es porque constantemente tenemos que estar desarrollando nuestra fe. I had one. I know I said one more, but let me tell you one other situation. I had a dream one night. Tuve un sueño una noche. In the dream, I'm going to look at this property. Y en el sueño voy a ir a ver esta propiedad. It's my property, and it's a beautiful, beautiful building in a beautiful location. Es mi propiedad y es un edificio bello, un local bien bueno. It's just absolutely spectacular. Una cosa espectaculosa. And it's my property. Y es mía. But I realize that I am giving it back to the bank who had financed it for me. Pero yo me estoy dando cuenta que yo le voy a entregar para atrás esta propiedad al banco que me lo había financiado. Because I couldn't sustain it anymore. Porque ya no podía aguantar los pagos. And so I go to leave, I get in my car. Y cuando me voy a ir y me monto en el carro. And I just begin to weep uncontrollably. Y empiezo a llorar sin controlarme. Because I realize I let the devil steal this from me. Porque yo permití que el diablo me robara esa propiedad a mí.
and I was exceedingly sad because I let him steal it from me. Era muy triste porque yo había permitido que el diablo me lo robara. And most of us are in that boat too. Y la mayoría de nosotros estamos en la misma barca. There are things that the devil has stolen from us. Hay cosas que el diablo nos ha robado a nosotros. That if we had developed our faith, it wouldn't have happened. Que si hubiéramos desarrollado nuestra fe, no nos hubiera ocurrido. So I encourage you, build your faith, work on your faith. Yo te animo que desarrolle tu fe. Faith comes by hearing, and hearing by the word of God. Fe empieza por escuchar y escuchar la palabra de Dios. And it grows by sowing and reaping. Y crece por sembrar y cosechar. Thank you again for the privilege of speaking with you and addressing you and of doing these classes. Thank you so much. I appreciate it. And God bless you. Does anybody got any Gracias. questions? Gracias de nuevo por el honor de poder tener esta clase y hablar con ustedes. ¿Alguien tiene alguna duda o pregunta? We're going to need to do a shyness deliverance. Yeah, you're probably right about that. Well, maybe it was that Bendiciones. clear. ¿Hay alguna pregunta que deben hacer? Está todo claro. Oh, está todo claro. Andrés, Dios te bendiga mucho, Andrés. Amén, amén, igual. Y gracias por Saying everything's por clear, invitarme. everything's easy, understandable. Amén, amén. Israel, muchas bendiciones. Israel, Amén, amén. Bendiciones Mira. para todos. ese joven llamado Andrés que está ahí conectado, Ajá. yo me lo gané para Cristo hace 2 semanas. Amén, qué bueno. Él es Eso es esposo, victoria. él es esposo de Andrés was a new believer 2 weeks de una ago. de nuestras hijas aquí en la iglesia, se llama Ana. Ana está conectada también. Y Excelente. él vive cerca de ti, ahí en Puerto Rico. Andrés sí. is from Puerto Rico near Israel. Sí, Andrés, Okay. Ajá. te presento ahí a Israel Oh, Johnson. encantado, Israel. Un placer, Ok. un placer, un Igual, placer. el placer es mío. Gracias, Sí, gracias. sí, ¿Cómo estás? excelente. Hola, Todo bien, hola. gracias a Dios. Luego Bueno, lo voy a poner en contacto para que se encuentren o algo y compartan. Amén. Porque, Excelente, sí. Sería bueno, claro que sí. Amén. sí. Hola, Israel. Ya. Hola, Pastor. Dios Hey. bendiga a Ana. Ana, How you vaya, Dios doing? te bendiga mucho. Well, I see Gloria a Dios. somebody's at the gym there, is working out. Amén, amén. Bendiciones para todos. Amén, amén. ¿Alguna pregunta? ¿Tienen alguna pregunta sobre lo que se trató? ¿O está todo claro como siempre? Y está- There you go. Yeah, Todo you got bien, the todo gym there. bien. ¿Está todo Yeah, claro? working ¿Todo out, huh? bien? Praise God. Praise God. Gloria a Dios. Qué bueno, qué Amén. bueno. Amen. Dios Amen. bendiga a todos los hermanos, Dios bendiga a Israel una vez más, Dios bendiga a Efraín, Dios bendiga a Andrés, Dios bendiga a Ana, Ingrid, Dios bendiga a la pastora Grisel, Dios bendiga a Rudy Andreina, Dios bendiga a Kenia Curia, a Josías. Un buen grupo se conectó en el día de hoy, así que muchas bendiciones para todos. Algunos se conectaron y parece que tuvieron un problema con su internet y salieron, pero la gran mayoría estamos aquí. Poderosa la palabra de hoy. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amen. Amen. Si no hay ninguna inquietud, pues nos vamos a despedir en oración entonces. If there's no questions, we will close out in prayer. ¿Hay alguna Thank you, pregunta? Joseph. ¿Alguien levantó la mano ahí? You're welcome, sir. ¿Quién Thank levantó you, la mano? Joseph, for interpreting. Thank you very much. Ok, You're vamos a quite despedirlo welcome. entonces en oración. Gloria a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, te adoramos, te bendecimos, te glorificamos. Gracias por esta noche que ha sido de gran bendición para nuestras vidas. Sigue usando al pastor Kevin, su esposa, al pastor Joseph, sigue usando de manera muy especial y que tu gracia se siga manifestando a favor de ellos. Nos vamos a despedir los unos para con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén.
Amen. Bendiciones a todos. Bendiciones. Pastor Thank you, Kevin, Ben. anything for ice cream. Anything for ice cream. God bless you. God bless you. God bless God you. bless Bendiciones. you. God bless you. Thank you very much. Amén. Good night. Good night. Good night. Amén. Amén.